Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenos días. Me es grato darle la bienvenida al Tribunal Supremo de Elecciones con motivo de la convocatoria a elecciones para presidente y vicepresidente de la República y de diputados a la Asamblea Legislativa, así como del traspaso del mando de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elecciones. Les solicito ponerse de pie para recibir a las y los integrantes de la mesa principal. Nos mantenemos de pie para el ingreso del estandarte de la fuerza pública. Les invito a cantar juntos el himno nacional de Costa Rica.
Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias, pueden sentarse. Es un honor presentar a los integrantes de la mesa principal. Señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Constitucional de la República. Señor Luis Antonio Sobrado González, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Señor Luis Fernando Mendoza Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa. Señora Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Señor Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública. Señora Eugenia María Zamora Chavarría, Magistrada Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Señor Max Esquivel Faerrón, señora Marisol Castro Dobles y señor Fernando del Castillo Rigioni, magistrada y magistrados de este tribunal. A continuación, el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones da inicio a esta sesión solemne. Se abre la sesión. En este momento, el señor Eric Guzmán Vargas, secretario general del Tribunal Supremo de Elecciones, dará lectura al decreto número 11-2013 de este organismo, procediendo las señoras y señores magistrados del tribunal con su firma correspondiente. Buenos días. Convocatoria a elecciones. Número 11-2013. El Tribunal Supremo de Elecciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 9, 99, 102, inciso 1, 106, 107, 116, 133, 134, 136 y 138 de la Constitución Política, 52, inciso K, 147, 148, 150, 151, 166, 202 y 205 del Código Electoral, decreta. Artículo primero. Se convoca a todos los ciudadanos inscritos como electores en el Departamento Electoral del Registro Civil para que, ejerciendo el derecho constitucional al sufragio en votación obligatoria
directa y secreta, concurran a las respectivas juntas receptoras de votos el día domingo 2 de febrero de 2014, a fin de que procedan a elegir presidente y vicepresidentes de la República para el período constitucional comprendido entre el 8 de mayo de 2014 y el 8 de mayo de 2018, y diputados a la Asamblea Legislativa para el período constitucional comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018. Las elecciones se efectuarán en todo el territorio nacional desde las 6 hasta las 18 horas de ese día, ininterrumpidamente, según lo establece el artículo 166 del Código Electoral. Artículo 2. Según lo preceptuado en el artículo 106 de la Constitución Política, los 57 diputados a la Asamblea Legislativa se elegirán por provincias en cantidades proporcionales a la población de cada una de ellas y de acuerdo con el Censo General de Población más reciente, el cual, para la elección a la que aquí se convoca, corresponde al del año 2011. Se elegirá, en consecuencia, el siguiente número de diputados por provincia. Cantidad de diputados a elegir por provincia. Provincia, cantidad. San José, 19. Alajuela, 11. Cartago, 7. Heredia, 6. Guanacaste, 4. Punta Arenas, 5. Limón, 5. Total, 57. Artículo 3. En atención a lo que establece el artículo 151 del Código Electoral, los partidos políticos que participen en la elección de diputados designarán, además, un exceso de candidatos a esos cargos de un 25%, el cual será por lo menos de 2 candidatos, por lo que deberán designar un exceso de 5 candidatos a diputados por la provincia de San José, 3 por Alajuela y 2 por cada una de las demás provincias. Artículo 4. El plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas ante el registro electoral vence a las 16 horas del día viernes 18 de octubre de 2013, según lo establecido en el artículo 148 del Código Electoral. Artículo 5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Política, en caso de empate en la elección presidencial, sea en la primera elección o, de ser necesaria, en la segunda, se tendrá electo presidente al candidato de mayor edad, de entre las nóminas que hubieran obtenido igual número de votos. Asimismo, en caso de empate en la elección de diputados, se aplicará análogamente dicha norma y el artículo 202 del Código Electoral, en orden a tener por electo al candidato de mayor edad entre los que estuvieran disputando un escaño en situación de empate. Artículo 6. Independientemente de la escala en la que estén inscritos los partidos políticos, las designaciones de los candidatos a presidente, vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa deberán recaer en ciudadanos que cumplan con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico, en cada caso, y de conformidad con lo que prescriban sus propios estatutos sobre el particular, debiendo ser ratificadas por la Asamblea Superior de cada agrupación política, tal y como lo ordena el inciso K del artículo 52 del Código Electoral. Artículo 7. Comuníquese a los poderes de la República, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes y a los partidos políticos inscritos. Publíquese en el Diario Oficial y en el sitio web de este tribunal. Dado en la ciudad de San José, el 2 de octubre de 2013. Luis Antonio Sobrado González, presidente. Eugenia María Zamora Chavarría, magistrada. Max Alberto Esquivel Faerron, magistrado. Marisol Castro Dobles, magistrada. Fernando del Castillo Rigioni, magistrado. Eric Adrián Guzmán Vargas, secretario general. Muchas gracias. El señor Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública, dirige unas palabras en esta mañana.
buenos días, señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Constitucional de la República. Muy buenos días, don Luis Antonio Sobrado González, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenos días, señor Luis Fernando Mendoza Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa. Muy buenos días, señora Zarela Villanueva Monge, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días, señora Eugenia María Zamora Chavarría, Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, señoras y señores ministros de Estado, Su Eminencia, señor Nuncio Apostólico, representante de su santidad en el país, excelentísimos señores y excelentísimas señoras del cuerpo diplomático acreditado en el país, señoras y señores diputados del Poder Legislativo de la República, señoras y señores viceministros de Estado, señora Procuradora General de la República, señores y señores directores y autoridades de la Fuerza Pública, señores expresidentes del Tribunal Supremo de Elecciones, señores y señoras. Con autorización de la señora Presidenta, concurrimos a este acto a hacer práctica de un mandato constitucional de poner la fuerza pública a disposición del Tribunal Supremo de Elecciones. El constituyente, en la Constitución de 1949, no solo determinó la abolición del ejército y en su lugar puso las fuerzas de policía que fueran necesarias, y esa misma Constitución, haciendo mandato de lo que el pueblo en aquel momento histórico determinó, garantizó la transparencia del proceso electoral, no solo con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, sino también y de forma importante garantizando este paso de la fuerza pública al mando del tribunal. A partir de este momento, 14,000 hombres y mujeres se suman al proceso electoral de la patria para efectos de garantizar su transparencia y coadyuvar con este proceso. Mientras la historia de América Latina muestra que pueblos hermanos sacrificaron su democracia, desde las intentonas que desde la fuerza pública y las Fuerzas Armadas se dieron, Costa Rica ha experimentado un paso nítido del comportamiento de su fuerza pública en aras de garantizar el Estado de Derecho y en aras del cumplimiento del mandato constitucional. En nombre de esos 14,000 hombres y mujeres, en nombre del mando de la fuerza pública y con autorización de la señora Presidenta, señor Presidente del Tribunal, es para mí un honor poner la fuerza pública a disposición del Tribunal en este acto solemne. Muchas gracias. De seguido se procederá con el acto de traspaso del mando de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elecciones, para lo cual invito al señor Luis Antonio Sobrado González, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y al señor Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública, al frente de este escenario para proceder con este mandato constitucional. El comisario Walter Navarro, viceministro de Seguridad Pública, junto con el Consejo Superior de Oficiales, comisarios Oldemar Madrigal, director del Servicio de Vigilancia Aérea, Eric Lacayo, director de la Academia de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, director general de la Fuerza Pública, y Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas, acompañan al señor Ministro de Seguridad Pública en el acto de entrega del estandarte de la Fuerza Pública.
Gracias, señores presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, ministro de Seguridad Pública y autoridades de seguridad. Pueden retornar a sus sitios. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Si usted no decide, otros lo harán por usted. En este día tenemos el privilegio de contar con la presencia de la soprano costarricense Laura Barquero, quien, acompañada en la guitarra por el maestro Pablo Ortiz y en el violín por el señor Felipe Solís, interpretarán los temas Luna Liberiana y La Patriótica Costarricense.
Si usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y les saludo desde la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones para invitarlos para que a partir del mes de octubre, todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la noche, nos acompañe en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde vamos a contar con la presencia de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, porque usted y todo el país merecen conocer las propuestas políticas de quienes aspiran a gobernar a partir de mayo del 2014. Recuerde, 9 de la noche, lunes y miércoles, aquí en su canal 54 y por www.usteddecide2014.com, su programa Usted Decide. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones con voto en el extranjero pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Se dirige a ustedes el señor Luis Antonio Sobrado González, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así, como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y que Costa Rica cambie tampoco. Buenos días. Hoy el Tribunal Supremo de Elecciones llama una vez más a los costarricenses a las urnas. Y lo hacemos conscientes de que la sociedad costarricense ha cambiado. Cito esa memorable canción a la que dio voz Mercedes Sosa, porque convocamos a las urnas convencidos de que si nuestros procesos electorales ya no son como antes, es sencillamente porque nosotros ya no somos como antes. Y eso, queridos amigos, en vez de sumirnos en la nostalgia y los lamentos, debe hacernos reflexionar sobre nuestro presente y los desafíos que nos imponen. Ya no veremos los techos de zinc saturadas de banderas partidarias. Probablemente no presenciaremos multitudes cargadas de fe y porras como en las plazas públicas de antes. O echemos de menos a los carros ataviados con los colores políticos pitando ahí en la Avenida Central. Pero eso no quiere decir que ya los costarricenses no vivamos las elecciones. La algarabía electoral de los 60s, 70s, 80s era más que comprensible. Así apenas unas décadas atrás nos habíamos matado entre hermanos, en una guerra en la que la pólvora y la sangre resolvió lo que no fuimos capaces de arreglar mediante el sufragio. Independientemente de quién ganara, los costarricenses sabíamos que como pueblo nos habíamos superado, habíamos dado un paso firme hacia nuestra convivencia democrática. Perfeccionamos el sufragio como mecanismo y eso nos dio una paz y una estabilidad excepcionales en la región. Había que celebrarlo, pero el tiempo ha pasado y hemos cambiado. La nuestra hoy es una democracia madura, con una ciudadanía crítica, exigente. En el Tribunal Supremo de Elecciones no vamos a fingir como si todo siguiera igual.
Sí, lo nuestro sigue siendo una fiesta electoral. Cualquiera que tenga ojos para ver lo que pasa en otras partes del mundo, cualquiera que comprenda el horror del autoritarismo, sabe que celebrar nuestra democracia sigue estando más que justificado. Pero a la celebración le hemos añadido mesura y al entusiasmo reflexión. Somos una sociedad políticamente adulta que ha cambiado las pitoretas por las preguntas directas y el confeti por el reclamo frontal. No olvidamos los éxitos del pasado, pero nos preocupa el futuro y acumulamos insatisfacciones con el presente. Hoy reconocemos los problemas que nos enojan y que queremos resolver. Hay también temas complejos que provocan desencuentro social y a los que habremos de encontrarles solución. Tenemos aspiraciones cada vez más altas y ya no nos conformamos con poco. Estas elecciones tienen que ver con todas esas cosas, las que nos preocupan y molestan, las que nos tienen enfrentados y las que anhelamos. No se equivoque, estas elecciones no se tratan de si X o Y candidato gana la presidencia. El proceso electoral que hoy inicia trata más bien de todas esas cosas que nos resultan tan importantes y por eso hablamos de algo mucho más serio. Es en ese tono que hoy llamamos a los costarricenses mayores de 18 años para que, con el voto que emitan en 4 meses, escojan democráticamente a nuestros próximos gobernantes. Y voy a dirigirme primero a ellos, a los ciudadanos, y permítanme hacerlo con total claridad. Costarricenses, las elecciones del próximo 2 de febrero son de ustedes, no de los partidos políticos, ni mucho menos de este tribunal, sino de ustedes. Ustedes son el soberano de Costa Rica. La banda presidencial y las 57 curules, desde las que se gobernará al país por los próximos 4 años, están en sus manos. Ese es un derecho, ese es su derecho como hombres y mujeres libres de esta patria. Y esa es también su enorme responsabilidad. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones los animamos a votar. Sí, ser ciudadano es muchísimo más que votar cada 4 años. Es informarse, asociarse con quienes piensan parecido y debatir y llegar a acuerdos con quienes piensan distinto. Y sí, ser ciudadano también es protestar y quejarse, pero votar es fundamental. Lo digo porque sabemos que estas elecciones se darán en un marco de malestar ciudadano, de mucho enojo con la política y los políticos, y podría incrementarse la abstención. Pero las democracias maduras como la nuestra no deben temer al malestar ni a la crítica, sino a la indiferencia y al tedio. Ese malestar es una buena razón para participar, no para renunciar a la condición de ciudadano quedándose al margen. Desentenderse de los asuntos públicos está bien para vasallos o rebaños, pero para un ciudadano es inaceptable. Les insistimos en que el voto informado es la principal herramienta de los ciudadanos para controlar el comportamiento de los políticos. El voto utilizado como método para premiar o para castigar las gestiones públicas es la forma más efectiva de presionar para que el rumbo del país sea el que sus ciudadanos empoderados quieren. Abstenerse de votar, votar en blanco o anular el voto, que para efectos prácticos es lo mismo, no logra nada. El próximo 8 de mayo habrá nuevo gobierno, sí o sí. Se le entregará la banda presidencial al candidato más votado, sin importar cuántos costarricenses se queden en casa el día de las elecciones. Cualquier otra alternativa es constitucionalmente imposible. No podemos prolongar el mandato del gobierno actual, ni entregarnos a la anarquía, ni desde luego
entregarle la banda presidencial al representante de los abstencionistas o de los votantes en blanco, sencillamente porque no existe. De todas formas, y quiero que esto quede muy claro, en el Tribunal Supremo de Elecciones respetamos la libre decisión de quienes escojan no votar. Aunque constitucionalmente su abstención no tenga ningún efecto sobre el resultado, respetamos a quienes así quieran expresarse el próximo 2 de febrero. A fin de cuentas, nuestro deber como institución es escuchar con respeto lo que los costarricenses quieran decir ese día, aún a los que hablan con su silencio. Una vez más, como desde hace más de 6 décadas, este tribunal cumplirá fielmente con el mandato que recibió del pueblo de Costa Rica: escuchar su voz y sobre todo garantizar que ésta puede expresarse libremente en las urnas y asegurar que su voluntad soberana se respete. Nuestra misión es escuchar y, con base en lo que ustedes digan en las urnas, entregarle el poder a quienes ustedes escojan. Todo lo que aquí hacemos y haremos, ir por el voto de los ticos en cualquier país del mundo en que se encuentren, acercarnos al aeropuerto o a centros comerciales para facilitarle a los ciudadanos la actualización de su lugar de votación, poner mesas en hogares de ancianos y en cárceles, penetrar en nuestras comunidades indígenas o adaptar los materiales electorales para que las discapacidades no sean barreras para votar. Todo eso que hacemos tiene como único fin el permitir que el pueblo soberano se pronuncie, que su voz se oiga alta y clara. Y si organizamos un ejército de fiscales, observadores, delegados y auxiliares, y si perfeccionamos tecnológicamente un sistema de transmisión de datos y de transporte de los sacos de papeletas con GPS y chips electrónicos, y si hacemos un escrutinio riguroso en el que los propios magistrados nos arrollamos las mangas y nos sentamos con los representantes partidarios a considerar mesa por mesa, es para garantizar que esa voz del pueblo sea sentencia definitiva e inapelable, para que nunca el poder político caiga en manos distintas a las que la voluntad popular escogió. De modo que todos los costarricenses, los que votan por X, Y o Z partido, los que no voten o lo hagan en blanco, pueden tener plena certeza de que el Tribunal Supremo de Elecciones les garantizará su libertad para hacerse oír, escuchará su voz y se asegurará que sea esa voz la que determine quiénes serán nuestros próximos gobernantes. Debo añadir además que siempre en el espíritu de potenciar la fuerza de esa voz popular que se expresa en las urnas, en estas elecciones ampliaremos el proyecto Votante Informado, que iniciamos, por cierto, en los procesos de 2006. A través de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, nos encargaremos de que en radio, televisión y en la web, los ciudadanos tengan acceso a información valiosa sobre los candidatos y sus propuestas, y a debates y conversatorios con todas las alternativas políticas contrastadas, porque sabemos que la potencia democrática del voto ciudadano depende de la información con que cuente para tomar su decisión. En segundo lugar, quiero hacer un llamado a los partidos políticos y a los políticos como individuos. Estimados amigos, tienen un reto enorme en este proceso electoral. El entusiasmo con que los costarricenses participen en él depende de ustedes. El escenario les pertenece. Durante los próximos 4 meses, todos los costarricenses estaremos especialmente atentos a lo que tengan que decirnos, a sus propuestas y sus ideas, y a las ilusiones compartidas con las que quieran recordarnos que la política sigue siendo la más noble y digna de las profesiones, a la que puede dedicarse una mujer o un hombre libre. Nuestra sociedad ha cambiado y urge que todos,
ustedes como políticos y los órganos del Estado, incluido este tribunal, leamos esos cambios en las necesidades y exigencias de nuestro pueblo. Es un pueblo al que ya no le entusiasman colores políticos ni caudillos. Quiere propuestas claras y soluciones concretas. Y quiere que se le respete y tome en cuenta en serio. Es evidente, los partidos deben recuperar su capacidad de diálogo con aquellos a los que aspiran a representar. Y este proceso electoral que hoy arranca es una oportunidad de oro para ello. Todos los reflectores están sobre ustedes. Ustedes tienen la palabra. Cuéntenos con claridad y detalle cómo ven al país y qué proponen para su mejora. Y ábranle las puertas de sus estructuras partidarias de par en par a la gente, para que se meta de lleno en ellas y participe. Es gente que no se conforma con ondear banderas y corear el nombre del candidato. Ciudadanos que quieren acercarse a la política de una forma distinta, en la que puedan expresar no solo su simpatía y entusiasmo, sino también sus dudas y opiniones. Tengo también unas palabras para los amigos de la prensa. Señores periodistas, en una democracia ustedes no son importantes, son indispensables. En esta época, el espacio público para el diálogo en sociedad, el lugar donde se discuten los asuntos comunes, ya no es la plaza del mercado, ni los parques en el centro del pueblo, sino los medios de comunicación, junto, claro está, con las cada vez más vibrantes redes sociales. Los medios median, intermedian entre los distintos sectores de nuestra sociedad y entre los políticos y los ciudadanos. Entonces, ayúdennos a comunicarnos, faciliten el diálogo, apórtenles a los ciudadanos información para decidir, no dramas y pleitos para entretener. Háganles las preguntas incómodas, cuestionen la viabilidad de las promesas de campaña y apliquen todo el rigor del periodismo profesional. Todos les estaremos en deuda por eso. Pero, por favor, no llenen de negativismo, sarcasmo y chota la cobertura de la campaña. La política es la única forma de resolver los problemas comunes en un marco de libertad. Libertad sin la cual la prensa independiente no podría existir. Dinamitar la política, amigos periodistas, es serruchar la rama sobre la que ustedes están sentados. Una amarga lección que con dolor aprendieron muy tarde los medios de comunicación en países que se deslizaron del malestar al populismo y del populismo al autoritarismo. Finalmente, permítame concluir recordando 4 principios de comportamiento electoral que son exigibles a todos en una democracia madura como la nuestra. 1. Aunque los discursos políticos sean apasionados, debatamos con prudencia y sensatez. Al fin y al cabo, esta es una decisión entre costarricenses. No tiene cabida la violencia ni la intolerancia. 2. Aprovechemos la campaña para discutir ideas y no perdamos nunca el respeto por el adversario político. 3. No caigamos en el viejo truco de echarle la culpa al árbitro. La institucionalidad electoral costarricense es sólida, confiable. Desacreditarla difundiendo mitos o rumores o poniendo en duda injustificadamente su transparencia e imparcialidad no ayuda a ganar votos, solo desprestigia a quien lo hace. El Tribunal Supremo de Elecciones no es enemigo de nadie, sino facilitador de todos. Y 4. La noche de las elecciones exijamos humildad a quien triunfe y sabiduría a quien salga derrotado. Es una muestra mínima de respeto para el elector que merece que nadie se declare vencedor antes del pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Costarricenses,
el tribunal convoca a estas elecciones con la experiencia acumulada de 20 procesos electorales organizados, pero con tanta ilusión como si fuera el primero. Y de hecho, será el primero en el que los compatriotas que han debido dejar su tierra podrán participar allá desde el país en que se encuentren. Será el primero también en el que se aplicará la paridad de género con regla de alternancia a las candidaturas a la Asamblea Legislativa. Dos innovaciones de una extraordinaria potencia inclusiva, porque una democracia madura es una democracia que derriba las barreras de la exclusión y hace realidad el principio constitucional de igualdad basado en nuestra convicción moral de dignidad humana de todos los hombres y de todas las mujeres. Convocamos a las urnas a todos aquellos que sepan ser libres, no siervos menguados, porque en democracia no existe fuerza alguna que sea capaz de detener a un pueblo decidido a ser el arquitecto de su propio destino, porque democracia, costarricenses, significa que este país les pertenece, que la última palabra siempre la tienen ustedes y que este tribunal velará para que el próximo 2 de febrero su voz se escuche y su veredicto se cumpla. Muchas gracias por escuchar. Se procede a levantar esta sesión solemne. Se levanta la sesión. Les ruego ponerse de pie para despedir a las y los integrantes de la mesa principal. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.